Bienvenidos a Mujeres y Poder. Nos encontramos el día de hoy aquí en el Palacio de Bellas Artes y es un gusto poder platicar con la Secretaria de Cultura. Alejandra, muchas gracias por esta charla. Encantada de estar contigo, Enriqueta. Bienvenida a este Palacio de Bellas Artes y bienvenido el 22, que es casa. Esta es una plática con la Secretaria de Cultura, pero es una plática también con Alejandra, la mujer, que tiene una amplia trayectoria en el terreno de la cultura. Tengo la fortuna de provenir de una familia muy mexicana y que ha valorado lo mexicano siempre, que nos hizo recorrer el país en carretera, y eso es algo que debe de prevalecer en nuestros tiempos, que se recorra este extraordinario país. Mi madre viene de una familia muy ligada a la fotografía, al cine. Jesús Achavitia, quien trae el cine a México, Filme La Revolución, era revolucionario y cineasta y fotógrafo y construía instrumentos. Inventó unos instrumentos como el violón y él era un curioso también de todo lo que tenía que ver con las artes. Esa influencia desde la familia de mi mamá estudió en La Esmeralda, aunque después, pues en esa época se renunciaba a la carrera artística como mujer por hacer una familia. Por la familia. Así es, pero es una artista íntima en su hogar, pero es extraordinario lo que hace. Mi padre, un hombre de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que también esa familia recorría el país, era una familia de sombrereros, mis abuelos, y tenían tiendas de arte popular en distintas capitales o en distintas ciudades, en Taxco, en Cuernavaca, aquí en la Ciudad de México. Entonces siempre había este vínculo con el arte popular, y él crea una línea de muebles coloniales en Izcateopan y en Taxco, que se convierte en una forma también de desarrollo económico para ciertas regiones de Guerrero. El México que recorremos de chicos tiene que ver con eso. Mi familia es una familia muy amiguera, entonces aquellos amigos que eran parte formativa de nosotros, pues te puedo hablar de Francisco Montes de Oca, que era todos los domingos comer en su casa y estar en una biblioteca infinita. Con la sobremesa uno va tejiendo ciertos intereses, ¿no? Cuando pues no te podías levantar de la mesa hasta que te dieran permiso, y ahí empezabas a escuchar desde política, literatura. Tú conociste muy bien que le decimos tío de cariño, Jorge Saldaña, sí, un hombre de izquierda, siempre congruente, con visión también de mundo. ¿Qué te digo? José Luis Caballero, Juan de la Cabada, José Chávez Morado, Olga Costa, eran nacidos a la casa de una vida cultural que era muy generosa y muy cálida en esta época. Y no se diga Miguel Álvarez Acosta, él vecino y parte también de familia muy cercana, que fundó justamente instituciones artísticas de este país. Pues así fue la infancia. Eso sí lo considero un privilegio, y esa es, creo que, la fuerza profunda para llevar a cabo la labor de ahorita. Que no sea un privilegio, que todo el mundo tenga la oportunidad de tener contacto con expresiones artísticas y culturales de México y del mundo, todos los niños, que no quede nadie atrás, y eso es bien importante para lo que se está tejiendo en estos momentos. Se te identifica mucho con las culturas populares. Así es, y esa es una vertiente. Honra. Esa es una de las vertientes, y darles visibilidad era necesario en una política pública. Esto no está en demérito de las artes, por el contrario, siempre han abrevado
una de la otra, y creo que hay que dejar atrás esa discusión y ver una postura más contemporánea de cómo se va enriqueciendo la cultura desde distintas expresiones. Yo estudié Derecho, yo trabajé. Sí, esa era una pregunta obligada, o sea, Sí. ¿por qué fuiste a estudiar Derecho? Tenías Sí. todo este bagaje cultural, Sí. sin embargo estudias Derecho, pero hay una asociación, hay una Sí. cosa que no se separa en tu biografía Así entre es. el derecho y la cultura, y entre el derecho y específicamente también la cultura popular. La cultura popular, y te voy a decir que los derechos humanos y la justicia. Yo estudié Derecho por influencia de otros de estos tíos de cariño con los que uno se forma, que eran servidores públicos y que cuando terminaban sus altas responsabilidades, él era gobernador y él y mi tía eran abogados, y se ponían a estudiar casos de personas que estaban en la cárcel, porque se habían robado una chiva hace 10 años o porque no habían tenido un defensor de oficio. Esa es una cosa dramática, ¿no? Porque de la gente que está en la cárcel, el 70, 80 o 90% son pobres. Y ellos, en funciones de gobernador de un estado, a las 11 de la noche, al terminar su jornada, se ponían a revisar estos casos y se ponían a trabajar para ayudar a la gente que no tuvo una defensa como defensores de oficio, ellos. Yo ahí entendí el servicio público y cómo el poder, hablando de se llama así este programa, el poder, ¿dónde está situado? En la justicia, en el servicio. Y ellos a mí me enseñaron el servicio público. Yo era muy chica, tendría 7, 8 años, cuando veía esto y me sorprendía mucho. Y por eso estudié Derecho, por una... Te vino una vocación de atender ese tipo de justicia. Yo trabajé después, ya como estudiante, se había hecho recién la reforma de derechos humanos, dando clases de derechos humanos a Policía Judicial Federal, a Ministerio Público Federal, a Policía Migratoria en Chiapas, en Tapachula, y era una forma de cómo entender estas dos visiones de la realidad. Todos somos ciudadanos, todos somos seres humanos, pero hay estos mundos que no se tocan. El mundo de la seguridad pública, y en ese momento hablar de derechos humanos con los policías era casi una afrenta. Estaba naciendo la reforma sobre derechos humanos. Y por fortuna, y siempre viviré agradecida, el claustro de Sor Juana me abrió una puerta para hacer en ese momento una amiga que fue mi compañera en la carrera, era directora de difusión cultural, Lucía Rafael, y me invitó a hacer un día claustro. Y era un día medieval. Era un día que mostraría en el claustro con todos los estudiantes la época medieval. Y vinimos aquí, a este edificio, a las bodegas de vestuario de la ópera, de Bellas Artes, y nos prestaron parte de ese vestuario. Y dije, ¿esto es trabajo? ¿Cómo así? Algo tan gozoso y tan pleno. En toda la vida cultural tenemos la fortuna de ser un grupo de mujeres muy comprometidas en estos temas, porque hay una sensibilidad especial. Tenemos la fortuna de contar con colaboradores hombres muy capaces, pero la verdad es que la mayoría somos mujeres y en que es un reflejo también de este gabinete. El tema de las mujeres dentro de la creación es también muy importante para resaltarlo. Estamos construyendo un programa que se llama Equitativa, de la mano de Lorena Wolfer y de un grupo de mujeres activistas feministas para visibilizar también el papel de las mujeres creadoras y cómo esto nos permite distintas formas de ver el mundo. En el cine hay un movimiento muy activo que festejamos y en todas las áreas creativas hemos tenido pues presencia de mujeres extraordinarias. Pero yo creo que si miramos el tiempo que vivimos, digamos que es tiempo de mujeres también. Es un tiempo, sí. Y bueno, está muy claramente. Se manifiesta hoy en el gabinete, se manifiesta en la paridad también en el Congreso, en las dos cámaras, pero se manifiesta en todos los órdenes. Así es. Porque las mujeres están saliendo a reivindicar
muchas cosas, ¿no? Y a decir, ¿saben qué? Somos iguales. Y a partir de algo que es interesante, que también es el papel de la cultura hace comunidad. Y las comunidades en muchas ocasiones se mantienen articuladas gracias a las mujeres en este país. Tienen un papel fundamental. Aunque no siempre se reconoce. No, claro que no. Ahora hay un movimiento, por ejemplo, el proyecto de cultura comunitaria. Una parte fundamental son no solo promotoras culturales, sino pues artistas locales y mujeres que han estado buscando su lugar en una sociedad a partir de la cultura o de alguna expresión artística. Y el sentido de comunidad lo tenemos como intrínseco. Entonces tiene una posibilidad de ver una comunidad desde sus fisuras, tal vez sociales, con una forma constructiva. Y creo que es un momento, sí, es un momento de ese reconocimiento, pero sobre todo de esa participación gozosa y constructiva. El cine abrió también una gran presencia de México, y es parte de la cultura, es parte de nuestra cultura. Y hoy está en primera fila, ¿no? Así es. Tenemos una nueva época del cine mexicano en el mundo. Si no es de oro, yo diría de platino, porque ha rebasado cualquier frontera y es una presencia extraordinaria en el mundo. El cine que se está haciendo por creadores mexicanos en el mundo y el cine que se hace aquí en México, pues tiene conquistadas las pantallas del mundo entero. Y esos diálogos contemporáneos son el tipo de diálogos que hay que garantizar y fortalecer. Para nosotros es fundamental que los artistas de México estén presentes en los escenarios internacionales y el diálogo que se puede crear de ida y vuelta con estas miradas en el país. No se trata en ningún momento, y lo recalco, de cerrarse a solamente lo que se genera en México. Desde aquí se pueden tender los puentes de comunicación más poderosos con el mundo. Retomar también un papel fuerte y de liderazgo en América Latina. Es algo que no se tenía ya en el radar, pero hay una vida cultural en América Latina que México también está reconociendo y está ayudando a dar visibilidad en ese sentido. Que hay un movimiento y que hay una influencia. Yo recuerdo algún mercado en Santa Mónica, en Los Ángeles, de productos orgánicos, donde la gente llegaba todos los domingos a hacer sus compras, mexicanos y americanos y todos, y el puesto que más gente tenía haciendo fila era el de los tamales. No me extraña. El de los tamales. Todo el mundo desayunaba tamales el día que estaba ahí el mercado. Y la gastronomía tiene ese papel ahorita a nivel internacional. La cultura alimentaria de México está presente en el mundo también con enorme liderazgo. Entonces, ¿qué referencias tenemos ahí? Fíjate, somos patrimonio inmaterial, la gastronomía mexicana, reconocido por la UNESCO también. Sí. Si tú le preguntas a los mexicanos en el exterior, en cualquier país que estén, ¿qué es lo que más extrañas de México? La comida. Te contestan la comida. Así es, así es. Y eso es esta esencia y diversidad cultural que somos. ¿Por qué renegar de ella o por qué no fomentarla o por qué no divulgar esta diversidad que somos? Estos diálogos creativos que se hacen entre un rapero que rapea en mixteco y en inglés con un rapero de primer nivel en Estados Unidos también son diálogos que se están construyendo y que están vitales. Entonces, es una forma más integral y más incluyente de una política cultural. Es curioso cómo desde la mirada exterior nos ven con ese reconocimiento y a veces todavía como país cuesta reconocernos como ello. Yo creo que hay que gozarlo, hay que festejarlo y hay que promoverlo, divulgarlo y eso es una forma también de hacer país. Sí. Y yo veo, por ejemplo, en Los Ángeles hubo una feria del libro que era digamos, hija de la FIL de Guadalajara. Sí, claro. Y era un
éxito rotundo. Totalmente. Porque todos los mexicanos se sentían revalorados. Así es. Porque teníamos una feria del libro en español. Y esto nos lleva al otro tema de la diplomacia cultural. Así es. Para nosotros es fundamental que el diálogo con el mundo se fortalezca desde la cultura. Somos una superpotencia cultural, eso no hay duda de ello, en todos los ámbitos, desde literario, cinematográfico, culturas originarias, lenguas, expresiones que tienen que ver con la cultura prehispánica, con la difusión de las artes contemporáneas. El arte contemporáneo no se diga, el papel que tiene en los terrenos mundiales. Y ese diálogo estaba desarticulado a nivel institucional. A nivel institucional, la Secretaría de Cultura hacía lo propio y de repente tenía estas oportunidades de exposiciones muy exitosas en el exterior, pero no necesariamente era una política que se tejía de la mano de la Cancillería, que se hacía transversalmente con la presencia que tiene México en el mundo y con estos diálogos poderosos. Por eso firmamos el Consejo de Diplomacia Cultural, para generar una política fuerte de imagen de lo cultural hacia el extranjero, pero no solo de imagen, sino de construcción de una sociedad que está de frente al mundo, dialogando desde la fuerza creativa que tenemos. Fuimos invitados en Almagro, México fue país invitado en el Festival de Teatro de Almagro con una presencia extraordinaria. No se diga en Lille, que son 8 meses de un festival en donde la presencia de México ha sido ejemplar. En Japón, ellos tienen mucho interés en el Museo Nacional de Tokio en mostrar la civilización mexicana desde las grandes ciudades que se hicieron. Monte Albán, Tenochtitlán, Chichén. Esta visión, ahí está. Ahí está nuestra riqueza. Ahí está nuestra principal riqueza frente al mundo. Si estamos hablando de esa civilización, de la civilización maya, es una civilización que está viva. Donde lo que es muy importante, por ejemplo, de esta exposición que se está construyendo, es no solamente aquellos vestigios que tenemos, sino los herederos de esa vitalidad cultural. ¿Sí? Existen, están en este momento contemporáneo creando otras cosas, otros lenguajes, pero somos una civilización viva y que está en construcción y que está en perpetuo diálogo. Entonces, si bien este reconocimiento se quedaba en esas exposiciones que veían como si hubiera un pasado que ya no existe o que ya no tiene relación con lo que estamos viviendo ahorita. Tú vas a Día de Muertos, a cualquier estado de esta república y sabes que está viva esa tradición, que tiene cuánto arraigo en el pasado. Por supuesto que está viva, pero hay otras tantas expresiones arquitectónicas, artísticas, expresiones que creo que lo que hay que hacer ya es olvidarnos de esa división. Somos un país que tiene una cultura estética muy, muy profunda, ¿no? Y desde ahí es que se nos reconoce, si no nos estarían apropiando las marcas internacionales de nuestros diseños tradicionales. Sí. Y eso es una cosa también que tiene que ver mucho con la creación del artesano, ¿no? Sí, pues es Entonces, una creación hay una en sí misma. Potencialidad de creación enorme en la artesanía mexicana. Y me da mucho gusto, además, que FONART esté nuevamente en la Secretaría de Cultura. Esto tiene que ver con esta visión de quitar el techo y de dejar de asumir que los artistas tradicionales son marginados. Estaba en Cedesol y había una visión totalmente cruel en donde no podían rebasar la línea de pobreza. Imagínate que tú consideras como Estado a un creador tradicional marginado. ¿Por qué? Son artistas, ¿por qué tienen que tener un techo en donde no tienen posibilidades de crear abiertamente como un artista tradicional que tiene contacto y diálogo y reconocimiento? Repito, ya nos lo mostraron los mercados internacionales de la moda.
esas puertas están abiertas para la creación mexicana, está demostrado. Y estamos construyendo los caminos para que estas comunidades sean parte de este desarrollo. Finalmente, es una manera de comunicarse con el mundo. En el caso en que las comunidades quieran. Sí, por supuesto. ¿No? Porque ellas deciden, y muchas veces quieren, pero no tienen los puentes creados para participar en esto. Entonces, esto es un camino sobre el que vamos de paso firme, y también la posibilidad a través del Consejo de Diplomacia Cultural de mantener un diálogo con aquellos espacios emblemáticos de la cultura en el mundo. Por supuesto que Europa es un lugar en el que más exposiciones, en el que más oferta cultural ha tenido México. No hay que perder esta presencia, por el contrario, fortalecerla y reconocer todos aquellos, por ejemplo, institutos culturales que tienen relaciones exteriores, ¿no? Y que normalmente las personas que están agregados culturales buscando una programación, y nosotros tenemos una comunidad artística ávida de habitar esos espacios, pues esta coordinación, aunque parezca increíble, no se daba. Y ahora se está construyendo. Pues sí, lo hemos vivido y creo que las cosas están cambiando, se está construyendo. En el exterior nos admiran por la cultura, no por nuestra economía ni por nuestras construcciones, etcétera, que bueno, esa es otra cosa, ¿no? Así es. Pero por el arte, por la cultura y por la creación, ese es el punto fuerte. Así es. De la política exterior cultural mexicana, incluyendo la gastronomía, que está conquistando todos los terrenos. Impresionantes espacios. Y hay algo que también es un sello particular de esta política cultural, es que cultura no queda al margen de la realidad del país. Sabemos que la realidad del país a nivel de desigualdad en los últimos años, cuando yo tuve pues oportunidad de conocer al actual presidente, estábamos en un momento en donde el primer problema que tenía México era la desigualdad. ¿Sí? Había una profunda desigualdad en México. En ese ámbito se desató la violencia y nuestro país sufrió y ha sufrido mucho en los últimos años por este tema. Y cultura, pues había estado, digamos, en un lugar en donde no actuaba de manera concreta en aquellos espacios en donde da alternativas muy poderosas para la pacificación y alternativas a los niños y a los jóvenes en esta zona. Entonces, este es otro de los... Y cultura era el sector que de inmediato en un problema presupuestal decía, ¿dónde recortamos? En cultura. Así es. ¿Dónde recortamos? En ciencia. Ciencia y cultura eran los dos campos del recorte presupuestal. No se ha restado un solo peso al fomento a las artes, a las becas. Al contrario, en el tema de las becas hubo un aumento del 29%, pero diversificando también los canales de comunicación. Por ejemplo, Colima y Nayarit nunca habían participado en el FONCA. Así, este tipo de cosas de cómo redistribuir la riqueza cultural, pues es una forma de entendernos como país. Este instituto, el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues concentraba la mayor parte de sus esfuerzos en la Ciudad de México, y es un instituto nacional. Hay que darle su carácter nacional. Hay que entender que hay talento en todas partes de este país, porque lo hay. Eso nos lo han demostrado grandes creadores que vienen de un lugar que tuvieron el interés y la manera de llegar a algún escenario de alto reconocimiento, pero hay que dar esas alternativas. Y una de las cuestiones fuertes es cómo generar comunidad a través de la cultura. Cómo hacer que los niños y los jóvenes tomen una disciplina artística y hagan comunidad y hagan la diferencia en su lugar, ya sea un coro, una orquesta, una compañía de teatro. Ahorita estamos hablando, Enriqueta, de que de lunes a viernes, 3 horas al día, más de 9,200 niños ya están formándose en una disciplina artística y haciendo una comunidad diferente en sus lugares de origen. ¿En dónde? Donde mayor índice de violencia encontramos, alerta de género y problemáticas sociales
diversas. Si tenemos claro el poder que te da un libro o lo que puedes descubrir a través de una película, ya soñar una realidad distinta, hay que ponerlo en juego para construir y reconstruir este inmenso país. Oye, pues es un gran camino el que hay que recorrer. Así es. Muy bien que estemos empezando a caminar por este sendero que no es fácil, ¿no? Que no es fácil porque además somos un país en que efectivamente prevalecen todavía mucha desigualdad. Así es. Pero creo que es parte del trabajo de cultura y de acercamiento. Así es. De las distintas realidades de nuestro país. Lo vamos a seguir haciendo y es una invitación abierta también porque hay muchísimos creadores que ya están en este movimiento activo en tierra y que están recorriendo el país y que están reconociendo este extraordinario país. No hay que dejar a nadie atrás y hay que dialogar siempre con el mundo con la frente en alto por la superpotencia cultural que somos. Así es. Y bueno, pues los medios públicos del Estado también tenemos que jugar un papel en ese campo muy importante. Así es. Alejandra Fraustro, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Y creo que se nos quedaron cosas en el tintero que tendremos que seguir conversando. Ya habrá más tiempo y te agradezco mucho el espacio y gracias al 22. Muchas gracias. Gracias. Llegamos así al final de esta conversación con Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura. Soy Enriqueta Cabrera, los espero aquí en Canal 22 en nuestro próximo programa Mujeres y Poder.